el impuesto a las rentas. Y para comenzar, bueno, nosotros tenemos varios impuestos a las rentas. ¿Se acuerdan que yo les había hablado en algún momento del desarrollo de la clase anterior que el impuesto a las rentas es un impuesto, vamos a decir, es el más equitativo porque vamos a decir, se basa de acuerdo o se aplica de acuerdo a la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, ¿verdad? Bueno, y nosotros tenemos varios tipos de impuestos a las rentas. Tenemos el IRASIS, tenemos el IRAGRO. El IRASIS, que es el impuesto a las rentas de las actividades comerciales, industriales y de servicio. El IRAGRO, que es el impuesto a las rentas de las actividades agropecuarias, y está el impuesto a la renta personal, ¿verdad? Bueno, tenemos varios tipos de impuestos a las rentas nosotros, pero ¿qué es el impuesto a la renta específicamente? Bueno, ahí tiene ciertas características, como ya les dije, ¿verdad? Y acá tengo vamos a decirle, un enunciado de lo que es impuestos a la renta, ¿verdad? El impuesto a la renta tiene ciertas características y para eso hay que tener en cuenta lo siguiente. Bueno, aun cuando el concepto tributario de renta como base de imposición, es decir, la ganancia que se tiene en cuenta para la imposición, ¿verdad? Es para tributar. Bueno, puede variar conforme a las consideraciones de tipo económicas, financieras o de técnica tributaria. Es indudable que el impuesto a la renta se ha desarrollado como un instrumento importante de generación de ingresos y forma parte de los sistemas impositivos de los estados modernos. ¿Por qué? Porque aplicado correctamente se presenta como un impuesto equitativo y justo, al hallarse directamente relacionado con la capacidad contributiva de los sujetos pasivos. Es decir, que hoy día uno de los más importantes generadores de ingresos para el Estado y para los estados modernos actualmente están aplicando los impuestos a las rentas. ¿Por qué? Porque este impuesto aplicado correctamente es el más equitativo, el más justo, porque se halla directamente relacionado con la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, es decir, de los contribuyentes, ¿verdad? Bueno, y este impuesto ha adoptado diversas modalidades, grabando, por ejemplo, en algunos casos, tiene varias modalidades, y en algunos casos, por ejemplo, graba solamente la ganancia obtenida por la propiedad por la propiedad inmobiliaria, por ejemplo, por la propiedad de un terreno, como nosotros decimos comúnmente, por los salarios obtenidos, también por las empresas comerciales, hasta su posterior aplicación a las personas físicas. Es decir, se grava de acuerdo a las ganancias que se obtiene por la propiedad de un inmueble, por los salarios que se obtiene, por las actividades o por una empresa comercial que se tiene, ¿verdad? Bueno, entonces, aun cuando los aspectos técnicos y culturales del presente impuesto, como así también sus diferentes denominaciones, presenten matices en su aplicación práctica, este impuesto tiene cualidades definidas que lo diferencian de los otros impuestos utilizados. Y estas son las características. Primero, lo que yo les había dicho, ¿verdad? Que es el tipo de impuesto que se utiliza en los diferentes estados modernos, ¿verdad? Porque es una forma de obtener ingreso y es el más equitativo porque se tiene en cuenta la capacidad contributiva de las personas. Y estas son las características que tiene estos impuestos a las rentas.
grava los beneficios, ingresos, ganancias, remuneraciones o cualquier otra denominación obtenida por una persona conforme a la definición del concepto de renta dada por la propia legislación impositiva, es decir, grava los beneficios. Le podemos llamar beneficio, ganancia, ingreso, remuneraciones, es decir, como lo quieran llamar, pero graban los beneficios, esa ganancia, ¿verdad? Bueno, también graban en forma exclusiva los beneficios netos, es decir, las ganancias netas, lo que permite la deducción de los costos y gastos que son necesarios para generar el ingreso. Se presenta como un impuesto típicamente directo por recaer de manera definitiva en el contribuyente obligado al pago. Entonces, tres son las características, vamos a decir, generales, es decir, la característica de los impuestos, del impuesto a la renta o el impuesto a la ganancia, ¿verdad? Primero que graban los beneficios, las ganancias, ¿verdad? Y esos beneficios netos. Y también es un impuesto típicamente directo porque recae de manera definitiva en el contribuyente obligado al pago. Y es un impuesto de carácter equitativo porque contempla el principio de capacidad contributiva. ¿Se acuerdan en qué consiste capacidad contributiva? Bueno, la capacidad contributiva viene a ser, vamos a decir, la capacidad económica que tiene una persona. Y quien tiene más, paga más. Por eso se caracteriza el impuesto a la renta por un impuesto equitativo. Por eso se dice que es un impuesto equitativo y es un impuesto justo, ¿verdad? Bueno, y la capacidad contributiva viene a ser la capacidad económica de una persona. ¿Y cómo se puede apreciar la capacidad contributiva de la persona? Tiene tres factores por los cuales vamos a decir, se pueden observar o se pueden apreciar esa capacidad contributiva. Primero, el capital o riqueza que posee, el gasto o consumo que realiza y la renta de que disfruta o la ganancia del cual disfruta, ¿verdad? Y de acuerdo a estos tres factores, vamos a poder establecer la capacidad contributiva de las personas. Entonces, si tenemos un impuesto a la renta, va a pagar más quien tiene más, va a pagar menos quien tiene menos. Diferente va a ser como desde un comienzo yo les dije, una persona que tiene un vehículo del año va a pagar un impuesto acorde al modelo de ese vehículo, es decir, va a pagar más. Una persona que tiene un vehículo de modelo mucho más antiguo, entonces va a pagar menos. Y así, ¿verdad? Se tiene en cuenta entonces la capacidad contributiva de las personas para la aplicación del impuesto a la renta. Bueno, y para conceptualizar renta, acá yo creo que me atiendan bien porque es bastante, vamos a decir, un poquito abstracto y un poquito complicado porque la propia doctrina o los doctrinarios vamos a decir así, sencilla y comúnmente, se complicaron un poquitito para conceptualizar la palabra renta. Para nosotros hoy en día fácilmente decimos renta, bueno, viene a ser la ganancia, el beneficio que nosotros obtenemos, ¿verdad? Las utilidades. Perfecto, pero para poder llegar a ese concepto de renta, se pudieron elaborar o se elaboraron a través de la doctrina varios criterios. Entonces, el criterio de renta como base de imposición ha sido objeto de discrepancias doctrinales en cuanto a su caracterización por existir diferentes criterios. Entonces, como les dije, establecieron varios criterios para poder conceptualizar la palabra renta o lo que es renta. El criterio de renta producto, después está el criterio flujo de riquezas y por último está el criterio de consumo más incremento de capital.
Según el primer criterio, que es el criterio de renta-producto, renta va a ser el producto periódico de un capital, es decir, lo que rinde, ¿verdad?, periódicamente un capital. Para este criterio eso es renta. Para el segundo criterio, que es el criterio flujo de riquezas, renta va a ser el total de los ingresos materiales que recibe el individuo. Es decir, el total de enriquecimientos que proviene de afuera, cualquiera sea su origen y sean o no periódicos. Para el primer, por ejemplo, tenemos que el primer criterio renta-producto tiene que ser, cuando hablamos o renta, el producto periódico de un capital. Bueno, para el criterio flujo de riquezas, el total de los ingresos provenientes, el total de los ingresos materiales que tiene el individuo, ya sean periódicos o no, es decir, todo el enriquecimiento que tiene o todo lo que ingrese dentro de lo que es el enriquecimiento del individuo, ¿verdad? Para el segundo criterio eso es renta. Para el tercer criterio, que es el criterio de consumo más incremento de patrimonio, el total, renta va a ser el total de enriquecimiento del individuo, ya sea sobre la traducción, satisfacciones, que es el consumo, ¿verdad?, o en ahorros a lo largo de un periodo. Entonces son tres criterios. Bueno, y para el primer criterio, que es el criterio de renta-producto, hay ciertos requisitos que se deben llenar también según los que aseguran o los que establecieron este criterio. Bueno, primero que debe ser un producto. Después que debe provenir de una fuente durable y que debe ser periódica. Esos son los requisitos que tienen que tener la renta según este primer criterio, ¿verdad? Que sea un producto que provenga de una fuente durable y debe ser periódica. Bueno, que sea un producto. Debe ser una riqueza nueva, distinta, separable de la fuente, que pueda contarse y medirse exactamente y expresarse en dinero dentro de los enriquecimientos que no constituyen un producto y por lo tanto no pueden considerarse renta. De acuerdo con esta teoría, se encuentran aquellas ganancias que se integran a la fuente, no pudiendo separarse físicamente de ella. Tal es el caso del mayor valor que adquiere un inmueble por incremento de su valor de mercado. Entonces, en ese caso, no puede separarse físicamente de ella y no constituye un producto porque no se puede separar físicamente de ella. Entonces, debe ser una riqueza nueva, distinta y separable de la fuente. Entonces, en el caso de un inmueble que obtuvo un incremento de valor en el mercado, no puede considerarse renta. Bueno, después, el otro requisito para este criterio es que provenga de una fuente durable. La fuente debe sobrevivir a la producción de la renta, manteniendo su capacidad para repetir el enriquecimiento en el futuro. De otro lado, las ganancias de capital constituyen enriquecimientos que no provienen de una fuente durable. Las ganancias de capital. Entonces, ellos no constituyen una fuente durable, en tanto que la fuente se agota en el momento que la ganancia se realiza. Tal es el caso de un productor de zapatos que vende la máquina con la que los fabrica porque al realizar dicho bien, se extingue la fuente productora de la red. Entonces debemos tener presente que la durabilidad de la fuente debe entenderse en un sentido relativo, no implica que la fuente sea eterna. Bueno, y después está que debe ser periódica. La fuente debe tener la posibilidad de volver a repetir el producto.
No es necesario que la renta se genere con una periodicidad regular cada mes, por ejemplo, ¿verdad? Basta con que exista potencialidad de repetir la renta, es decir, que haya una posibilidad de que se repita esa renta, debe ser periódica. Así, por ejemplo, la ganancia obtenida por el arrendamiento de un predio que se alquila por única vez se considera renta periódica toda vez que existe la posibilidad de arrendar nuevamente dicho predio. Entonces a eso llamamos la periodicidad. Bueno, y según el otro criterio, no se preocupen que este criterio no es el que adopta la legislación tributaria del Paraguay. Bueno, el otro criterio es el criterio flujo de riquezas. Bueno, ustedes me pueden escuchar, ¿verdad, gente? Sí, profe. Sí, profe, te escuchamos. Bueno. Sí, profe. Entonces, según el siguiente criterio, que es el criterio flujo de riquezas, que es el segundo criterio que se estableció para conceptualizar la renta, para este criterio considera que a la renta, la totalidad de ingresos provenientes de terceros percibidos por una persona en un periodo dado. Mientras las rentas productos se caracterizan por ser enriquecimientos provenientes de terceros bajo ciertas condiciones, la teoría del flujo de riqueza no exige que los ingresos sean periódicos ni que provengan de una fuente durable en estado de explotación. El enriquecimiento derivado de la realización de bienes patrimoniales, en tanto la enajenación de los mismos que no sea objeto de una actividad lucrativa actual. Entonces, para el criterio flujo de riquezas, no necesita que la fuente sea durable, que el ingreso sea periódico, sino que simplemente el ingreso material que proviene para el individuo. Acá, por ejemplo, para el primer criterio tenía ciertos requisitos, pero acá para el criterio flujo de riquezas no. Esos ingresos, la totalidad de los ingresos que provienen de afuera. Bueno, después está el último criterio, que este sí es el criterio adoptado por nuestra legislación. Está el criterio de consumo más incremento de patrimonio. Ellos entonces, para los que sostienen este criterio, considera renta a todo beneficio o ingreso que pone de manifiesto un incremento de capital o aumento de riquezas disponibles para gastos en consumo, sin importar la naturaleza del beneficio que ha llevado a formarla. Entonces, el criterio, el último criterio, que es criterio de consumo más incremento de patrimonio, renta es todo beneficio o ingreso que pone de manifiesto el incremento de un capital, ¿verdad? Más la posibilidad de poder, esa riqueza disponible para realizar gastos en consumo. Bueno, y justamente esa es la posición adoptada por nuestra legislación por la ley 125/91. Acá entonces tenemos una síntesis de esos tres criterios. Criterio renta-producto, el producto periódico de un capital. Flujo de riqueza, el total de ingresos materiales que recibe el individuo. Y el criterio de consumo más incremento de patrimonio, el total del enriquecimiento del individuo, es decir, todo el enriquecimiento del individuo. Y eso puede traducirse en la posibilidad de gastar en consumos, ¿verdad? Satisfacciones o en ahorros a largo plazo. Bueno, y nuestra legislación, la ley 125/91, aplica este criterio. ¿Por qué?
Porque los representantes de la abogacía del Tesoro en varios escritos han determinado que la legislación o nuestra legislación utiliza la teoría del incremento patrimonial basándose en la ley 100, en el artículo 7 de la ley 125/91, inciso 1, que establece que todo aumento de patrimonio producido en el ejercicio, con excepción del que resulte de la reevaluación de los bienes del activo fijo y los aportes de capital o los provenientes de actividades no gravadas o exentas de este impuesto. Es decir que de ese artículo que grava una de las, vamos a decir, una de las actividades, ¿verdad?, de los impuestos a las rentas, establece que renta es todo aumento de patrimonio producido en el ejercicio. Entonces, de eso se puede, vamos a decir, presumir o se presume de que nuestra legislación adopta este criterio de que es renta. Viene a ser, como yo les dije desde un comienzo, ¿verdad? Renta es toda ganancia que se obtiene. Se establecieron varios criterios, de los cuales uno de ellos nosotros aplicamos nuestra legislación tributaria, que es la ley 125/91, y es el criterio del patrimonio del consumo más incremento del patrimonio. Bueno, entonces, está otra situación. Entonces, para establecer renta, para conceptualizar renta en nuestra legislación, viene a ser toda ganancia, ¿verdad?, que comúnmente nosotros le conocemos a la renta como la ganancia, el beneficio, la utilidad que nosotros tenemos, el ingreso, ¿verdad? Pero hay ciertos criterios que se establecieron, de los cuales uno fue aplicado por el código, por la ley 125/91, y que es este criterio de consumo más incremento de patrimonio. Es decir, el hecho de que el renta viene a ser todo el incremento de patrimonio que puede tener una persona, y así como también la posibilidad de la riqueza que se dispone para gastar en consumo o para ahorrar. Eso, todo lo que ingrese dentro del patrimonio de una persona. Entonces, eso es renta para a los efectos, ¿verdad?, de tributar. Bueno, ahora bien, hay ciertos criterios atributivos de renta. Una cosa es para conceptualizar renta y otra cosa es para poder atribuirle el impuesto al sujeto pasivo. ¿A qué tipo de renta se le va a aplicar el tributo? Conforme voy leyendo, ustedes van a ir entendiendo y les explico. Aclarando los criterios doctrinarios y la posición interpretada por nuestra ley respecto a qué tipo de enriquecimiento es considerado renta a los fines tributarios, debemos determinar cuáles rentas se hallan grabadas en nuestra legislación. Existen dos criterios para determinar la competencia fiscal, entendiendo por tal la jurisdicción o potestad del Estado para hacer tributar el fenómeno renta en sus arcas, siendo los mismos el criterio subjetivo y el criterio objetivo. Es decir, a los efectos de tributar, ¿cuál es el tipo, vamos a decir, el criterio de renta que se va a aplicar? Existen dos criterios: el criterio objetivo y el criterio subjetivo. Es decir, para que una persona pueda tributar, pueda pagar el tributo, se tiene que tener en cuenta qué cosa: las cualidades de la persona o la fuente que produce la ganancia de la persona, la fuente productora de la riqueza.
A eso estamos hablando cuando hablamos criterios atributivos de renta, en el sentido de los criterios que se tienen en cuenta para que se pueda aplicar el impuesto a la renta. Y el criterio subjetivo, como yo les dije, se tiene en cuenta las cualidades de la persona. Por ejemplo, las personas físicas, la nacionalidad, el domicilio, la residencia; en las personas jurídicas, el lugar de constitución o la dirección efectiva. Bueno, y de acuerdo al criterio objetivo o territorialidad de la fuente, se tiene en cuenta la fuente productora. Es decir, para este criterio el derecho a exigir el tributo se funda en la pertenencia de la actividad o del bien a la estructura económica de un país determinado, criterio que lleva a gravar todas las rentas que tengan su fuente en él, independientemente de la nacionalidad, residencia y del lugar de celebración del contrato. Les explico. El criterio subjetivo, o sea que para aplicar el impuesto a la renta, es decir, para tributar, ¿qué se tiene en cuenta? Si la persona es de nacionalidad brasileña, colombiana, boliviana, paraguaya, o dónde reside, si reside en España, si reside en Paraguay, ¿qué se tiene en cuenta? Bueno, la misma cosa para las personas jurídicas, es decir, para las empresas. Y para el criterio objetivo es el lugar donde se genera la riqueza. Y esta es la que aplica la legislación paraguaya. Es decir, ¿dónde va a tributar una persona que tiene una empresa? ¿Cómo les parece que una persona de nacionalidad brasileña que tiene una empresa en territorio paraguayo, ¿dónde tributa? En Brasil, a los efectos del Paraguay, en Brasil o en Paraguay. En Paraguay, porque su empresa o su fuente productora de riqueza se encuentra en Paraguay. Entonces, a eso se refiere el objetivo de territorialidad de la fuente. Es decir, en la pertenencia se funda el derecho a exigir tributo. Acá va a pagar ese brasileño o ese colombiano que es dueño de una empresa acá en Paraguay, acá va a pagar el tributo. ¿Por qué? IRASIS, impuesto a la renta personal, IRAGRO, va a pagar acá, porque pertenece a esta estructura económica, la actividad a que se está dedicando. Si se dedica a la actividad agroganadera, esa actividad agroganadera pertenece a la estructura económica de este país, de Paraguay. Entonces va a tributar acá. Si un paraguayo se va a territorio extranjero, como por ejemplo a Brasil, entonces se dedica a la actividad agroganadera allá, va a tributar allá, porque allí se encuentra la fuente productora de su riqueza. ¿Entienden? Y a eso, de ahí es el criterio objetivo o territorialidad de la fuente. Y acá está el criterio adoptado por nuestra legislación. Antes de su modificación, el criterio adoptado por nuestra ley consistía en gravar las rentas de fuente paraguaya, posición basada en el principio fiscal que establece que la riqueza que produce una economía debe ser gravada en el poder político de la economía que la genera. Es decir, la riqueza que produce una economía debe ser gravada por el poder político de la economía que la genera. Es decir, la economía va a tributar en el lugar donde genera su ganancia. Bueno, y ya en esta ley 125/91 establece que se considera de fuente paraguaya las rentas provenientes de actividades desarrolladas en el país.
bienes situados en el país y derechos utilizados en el mismo. Con las modificaciones introducidas por la Ley 2421/04, que es la Ley de Adecuación Fiscal, en principio se mantiene el criterio de fuente paraguaya para tributar, ¿verdad? Lo cual implica que se considera como tales aquellas rentas provenientes de actividades desarrolladas, de bienes situados o de derechos utilizados económicamente en el país, es decir, actividades desarrolladas, IRAGRO, ¿verdad? Impuestos a las rentas, las actividades agropecuarias y ganaderas, ¿verdad? Bueno, bienes situados o de derechos utilizados dentro del territorio paraguayo, es decir, en el país, con independencia de la nacionalidad, del domicilio o de la residencia de quienes intervengan en las operaciones y del lugar de celebración del contrato. Ahí quedó bastante claro lo que establece la Ley 125, porque dice que se va a gravar todas las rentas provenientes, o sea, las ganancias, ¿verdad?, que provengan de bienes que se encuentran en el territorio paraguayo, de actividades que generan ganancia que se produzcan en territorio paraguayo o de derechos que se utilizan en territorio paraguayo, ¿verdad? Independientemente de la nacionalidad, del domicilio o de la residencia de las personas que son titulares de esas operaciones, ¿verdad? Entonces, si viene un español, o si viene un brasilero, o si viene un colombiano, se dedica a la actividad agroganadera en el Paraguay, va a tener que tributar IRAGRO, es decir, impuesto a las rentas a las actividades agropecuarias. Si viene un español, un estadounidense, un canadiense, y se dedica a actividades comerciales, industriales y de servicio, es decir, le genera renta a esa actividad, entonces va a tener que tributar IRASIS acá en Paraguay. A eso se refiere entonces de que son actividades que son desarrolladas acá en el Paraguay y que te generan ganancia o que te generan renta, de bienes que están situados acá en el Paraguay y que te generan renta. Vamos a suponer que una persona de nacionalidad, de otra nacionalidad que no sea la de paraguaya, ¿verdad?, tenga un edificio, que está constituido por varios apartamentos, ¿verdad?, que está siendo alquilado. Entonces son bienes que se encuentran situados, ese bien que está situado en territorio paraguayo, están rindiendo económicamente en el país, va a tener que tributar acá en Paraguay. Bueno, sin embargo, incorpora dentro de este criterio los intereses, comisiones o los rendimientos o las ganancias de capitales colocados en el exterior y a las diferencias de cambio. Con esto el criterio de fuente paraguaya queda desnaturalizado. Pero como les dije, entonces viene un extranjero y se dedica a la actividad comercial, industrial y de servicio, va a tener que tributar acá, IRASIS. Se dedica a la actividad agroganadera, va a tener que tributar acá, IRAGRO. Bueno, y entonces con eso nosotros terminamos lo que es el contenido de hoy, que son los impuestos a las rentas, ¿no? Más adelante, cuando empecemos a desarrollar específicamente esos tipos de impuestos a las rentas que nosotros tenemos varios. Primero es el IRASIS, después está el IRAGRO, después está el impuesto a la renta personal. Esos son impuestos a las rentas, es decir, impuesto a las ganancias o a los beneficios, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que estábamos intentando conceptualizar vamos a decir, queríamos enmarcar dentro de lo que es queríamos definir, ¿verdad? Primero, ¿qué es
el impuesto a la renta. El impuesto a la renta viene a ser uno de los impuestos más importantes hoy día para generar ingresos al Estado. ¿Por qué? Porque es vamos a decir, es uno de los impuestos más justos, y porque se aplica de acuerdo a la capacidad contributiva de las personas. Es decir, quien tiene más va a tener que pagar más, quien tiene menos va a tener que pagar menos, y así sucesivamente. Entonces, quien obtiene más ganancia va a tener que pagar más, va a tener que tributar más. Quien obtiene menos ganancia, entonces tributa menos. Por eso es lo que se dice que se aplica el tributo, ¿verdad?, con relación al impuesto a la renta según la capacidad contributiva. Bueno, y lo que intentamos hacer es conceptualizar la renta de acuerdo a los diferentes criterios que pudieron aparecer en la doctrina, ¿verdad? Y cuál es el criterio que es adoptado en la legislación paraguaya de la renta, que es renta a los efectos de tributar, ¿verdad? O a los efectos de ganancia, como nosotros le llamamos, viene a ser todo ese incremento que uno tiene del patrimonio. Tanto toda la riqueza que uno tiene, así como la capacidad que uno tiene para gastar. Eso es renta, eso es ganancia, y entonces de acuerdo a eso uno va a tributar. Quien tiene más, paga más. Quien tiene menos, paga menos. Bueno, y acuérdense también que el criterio de fuente paraguaya es la que predomina para la aplicación de los tributos, es decir, para la aplicación del impuesto a la renta. Es decir, se le va a aplicar IRAGRO, IRASIS, impuesto a la renta personal, por la fuente productora de la riqueza, independientemente de la nacionalidad o de la residencia o del domicilio de las personas cuyo patrimonio se está incrementando gracias a esas actividades. Bueno, como les dije, ya más adelante, cuando empecemos a desarrollar IRAGRO, por ejemplo, IRASIS, ustedes se van a dar cuenta que esta parte más abstracta y conceptual sirvió nada más de base como para que se pueda entender esos impuestos, que ustedes seguro más que yo ya manejan en la práctica, ¿verdad? Bueno, no sé si es que tienen alguna consultita, tenemos un minutito para que puedan consultar. No, profe, está todo muy claro. ¿La asistencia tenemos que marcar en la plataforma o cómo es? Por favor, no se olviden de marcar sus respectivos